Buenas tardes a todos, Dios los bendiga, ¿cómo estamos? Bien, qué bueno verlos, feliz domingo. Domingo de Santa Cena, qué lindo. ¿Cuántos están felices de participar de la Santa Cena hoy? La Santa Cena es algo tan hermoso, algo que nos tiene que llevar a la reflexión, pero también a la renovación espiritual. Creemos que existen dos sacramentos como cristianos, dos sacramentos importantes que tenemos que honrar desde el fondo de nuestro ser, nuestro corazón, que es el bautismo y la Santa Cena. Y la Santa Cena siempre recuerda el evento más importante que dividió la historia de la humanidad, un antes y un después en Cristo Jesús. Así que hoy vamos a estar, después del sermón, vamos a estar compartiendo todos juntos como iglesia en coinonía el pan, los utensilios de la cena, el pan y lo que representa el vino en nuestras vidas. Así que quiero recordar que los domingos, estamos todos los domingos a las 3 de la tarde, ¿verdad? Tenemos que aprender a recordar que si Dios llega primero que nosotros a la iglesia, ¿por qué no hacer el esfuerzo? Me presta atención a mí, no a los niños. Los niños ya se van a su clase. Ustedes se quedan en su propia clase hoy. Clase del Señor, ¿verdad? La palabra de Dios. Aprendamos todos juntos a llegar a la casa del Señor a la misma hora, porque de eso se trata, de que todos juntos comencemos la alabanza y terminemos todos juntos como iglesia. Dios nunca llegó tarde a nuestras vidas. ¿Por qué tú llegas tarde? O porque algunos tienen por costumbre llegar tarde. Y esos son síntomas, déjame decirte. Son síntomas que evidencian el estado espiritual del cristiano dentro de la iglesia. Muchas veces la iglesia tiende a agarrar resfríos también, ¿sabes? Y es algo que voy a compartir el próximo domingo. Voy a hablar de un poco lo que Dios habla a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, especialmente en el verso número 4, donde habla el Señor algo muy importante. He aquí que tengo contra ti. Y es de pensar, es de meditar, es de poner, como dicen en Argentina, la barba en remojo, de que Dios tenga algo en contra nuestro. Te has olvidado del primer amor. Y muchas veces no nos damos cuenta de que verdaderamente nos hemos olvidado de ese primer amor. Nos llamamos cristianos, la iglesia se llama la iglesia de Cristo. Yo pertenezco a la iglesia tal, yo soy de la iglesia tal, pertenezco a Cristo. Mas sin embargo las obras, aunque pueden ser muy buenas o buenas, el corazón habla de otra cosa. Y Dios mira más que tus obras y que las mías el corazón. Así que te invito a que el próximo domingo vengas también a las 3 de la tarde, porque vamos a estar hablando de cosas serias. No queremos que la iglesia se resfríe, ¿verdad? Si no viene la vacuna. Estamos en la época de las vacunas. ¿A quién le han ofrecido vacunas? A mí me han ofrecido vacuna contra el resfrío. Pero yo ya tengo las vitaminas del Señor, así yo no necesito la vacuna del resfrío. Pero bueno, hoy vamos a hablar, y ya dado por terminado por lo menos lo que va de este año, algo que hemos venido hablando. No voy a hablar específicamente, enseñar específicamente sobre la vida de José, que hemos venido hablando, conversando, reflexionando en la Escritura a partir de los capítulos 37 al 50 del libro de Génesis, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Sí? Pero vamos a estar conversando de algo muy relacionado a eso, que es en realidad el perdón y el manejo de la culpa. Es importante, iglesia, de que entendamos de que nosotros tenemos que aprender a ver las diferentes caras del perdón. Y acá lo vamos a encontrar a partir también del Evangelio de Mateo, ya para entrarle directamente. Mateo 22, 37, me gustaría que lo pongan, gracias, al 39. Dice, iglesia, repite conmigo, ama al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo, lo vemos en el verso 39, se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante, hermanos, que uno de los mandamientos más grandes que Jesús, porque estos son palabras de Jesús, nos dejó es el amor. Y la demanda del amor es con todo nuestro corazón. ¿Estamos acá, iglesia? Al que está dormidito me lo despierta. El Señor demanda tu corazón y el mío para algo tan esencial y tan importante. Una de las cosas más importantes que tiene que mover a la iglesia, independientemente de todas las habilidades, de todos los dones que pueda desarrollar la iglesia local, es el amor. Porque sin el amor nada sirve. Somos, dice la Escritura, como metal que retiñe. Metal que retiñe es un platillo de la batería que usted le pega y el platillo o el plato, ¿verdad? O el cymbal, como le dicen en inglés, tiene un efecto de vibración, que es lo que da el sonido, ¿verdad? De esa manera, esa fluctuación de sonidos es lo que pasa cuando, y se va y se pierde, es lo que pasa cuando una iglesia o un cristiano actúa en la vida sin amor. Es algo que hace ruido, pero al final del día no perdura, solo dura unos segundos y se pierde. Entonces es requerido por Jesús ese tipo de amor, amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestros prójimos también. No lo dice la Escritura, pero está supuesto a entenderlo. Amar a nuestro prójimo con todo nuestro corazón también, como a nosotros mismos. ¿Estamos acá? Iglesia. Pero ¿qué ocurre cuando... Y acá vamos a ir al... Hay 3 puntos importantes en este versículo. Ama a Dios por sobre todas las cosas, con tu corazón. Ama a tu prójimo con todo tu corazón, en segundo lugar. Pero ¿qué pasa con el tercer punto importante? Como a ti mismo. Hay 3 puntos. Dios, tu prójimo y tu propio yo, tu propia persona. Hermanos, ¿qué pasa cuando cargamos en este sentido? Y esto es muy normal y muy natural verlo dentro de la iglesia, dentro de la vida del cristiano, que todavía está sujeto a pasiones carnales, que todavía está sujeto a procesos de cambio en su vida. Hermano, cuando cargan con culpas en su vida, con resentimientos, con errores que han cometido, con pecados que han cometido en el pasado y que no han sido todavía considerados o perdonados. Muchos cristianos viven hoy en día, la iglesia de Cristo vive en una paradoja. Saben que Cristo los ha perdonado en la cruz del Calvario, saben que han sido lavados por la preciosa sangre de Jesús, pero no logran todavía asimilar el hecho de que haber recibido perdón de parte de Dios significa que yo también y tú también debes aprender a perdonarte esos pecados. Se levantan todos los días, muchos, con la carga de la culpa, muchas veces con la voz de Satanás, del acusador, porque el acusador es el mismo diablo, repitiendo en la mente, en el corazón: no eres digno, has fallado, no has cambiado y por lo tanto no eres merecedor de la gracia de Dios. Y entonces la vida cristiana, que debería ser una vida de paz abundante, una vida llena de alegría, de gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza,
no es más ni menos que un valle de dolor, una vida llena de angustias, de frustraciones, una vida llena de resentimientos. Hermanos, hoy quiero que vamos a prestar atención a unos puntos de lo que tenemos que aprender a remarcar, a reforzar en nuestras vidas, que es yo también. Dile que tienes al lado, tú también tienes que aprender a perdonarte. Perdónate a ti mismo. No los escuché. A ver, quiero verlos, que hablen. Perdónate a ti mismo. Al de la cámara también, díganle pues. Punto número 1. El mandato de amar a Dios y perdonar a mi prójimo, pero también de perdonarme, como las ovejitas, ¿verdad? A mí mismo. Cuando Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dejó por sentado que también hay un amor correcto y tiene que haber un amor correcto, un amor equilibrado que tiene que existir para uno mismo, para poder proyectar ese mismo amor a mi prójimo. Si no existe un amor equilibrado y balanceado en mi vida hacia mi persona y hacia tu persona, tu concepción del amor, tu concepción del perdón está errando al blanco. Errar al blanco en hebreo es ni más ni menos que entrar a tallar con el pecado. La palabra pecado, uno de los significados de la palabra pecado en la traducción hebrea en el Antiguo Testamento es eso, errarle al blanco, hermanos. Y tenemos que aprender cada uno de nosotros que tenemos que aprender a perdonarnos. Ese amor hacia uno mismo debe ser tomado no como un amor egoísta, porque también está la contraparte de esto, ¿verdad? De que muchos caen en el graso error de amarse demasiado. Y eso lo lleva a un amor egoísta y narcisista en sí. La palabra de Dios y el mensaje de Jesús en esto no tiene nada que ver con el egoísmo ni el narcisismo, sino tener un equilibrio de manejar el mismo idioma del amor, tanto para Dios, tanto para nuestro prójimo como para nosotros mismos. Es imposible manejar y entender dos clases de amores de parte de Dios. El amor es uno. Y de la misma manera como yo amo a Dios y aprendo a amar a Dios, y aprendo a amar a mi prójimo, tengo que aplicarlo a mí mismo, porque si no, yo no aprendo a amarme a mí mismo, estoy dando un mensaje equivocado a Dios. Estoy amando de la manera equivocada a Dios y aún hacia mi prójimo. Es interesante esto. El reconocimiento de que somos creación de Dios, la imago Dei, la imagen de Dios, y que por ser parte de esta imagen, de esta hechura de Dios, se nos ha otorgado también en esa imagen la proyección misma de Dios en su amor que viene a través de Cristo Jesús. Fíjate. Si el Señor nos ha creado, como dice el libro de Génesis, a su imagen, a su semejanza, debemos entender que nuestra proyección de la imagen de Dios, el Padre, en y a través de Cristo Jesús, tiene que ser ni más ni menos que el amor. No hay otra manera. Porque si tú dices, yo proyecto a Dios a través de mi trabajo, de mi función eclesiástica acá en la iglesia, soy el mejor barriendo los pisos. No hay en ninguna iglesia de los Estados Unidos quien barra los pisos mejor que yo, quien limpie los baños mejor que yo.
No hay en Estados Unidos y en el mundo quien pueda ministrar la alabanza como yo la ministro, pastor. O quien predique mejor que usted, pastor. Estamos totalmente desconectados de lo que es verdaderamente, hermanos, el significado y el mensaje. Porque no se trata de nuestras obras, no se trata de nuestras capacidades, sino lo que reside en cada uno de nosotros. Algo que somos incapaces de dar si es que Dios no está en nosotros. Y es el amor. Y en eso el mundo nos tiene que conocer. En el amor. Que el que no ama a su prójimo, y en este caso, si no aprendemos a amarnos a nosotros mismos, palabras de Jesús, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Entonces el perdón que otorgamos fluye del perdón que hemos recibido del Señor mismo. ¿Estamos acá, iglesia? Pero si no entendemos, aceptamos y vivimos ese perdón que hemos recibido de parte de Dios en lo más íntimo de nuestros corazones y aprendemos a caminar en la vida cristiana, en ese amor, podemos llegar a extender un amor que no es real hacia los otros. Vuelvo a recalcarlo, que no es real para los demás porque no es real para nosotros mismos. Yo sé que Dios me perdonó, yo sé que Dios puede perdonar a mis hermanos, yo puedo perdonar a mis hermanos, pero no puedo perdonarme a mí mismo. Entonces no hay una correlación, no hay una línea del mismo amor que tiene que funcionar en cada uno de nosotros. Punto número 2 dice, la herida del alma que no se perdona a sí misma. Y muchas personas viven con heridas interiores porque otros no porque otros no los hayan perdonado, sino porque ellos mismos no logran cerrar el ciclo de la culpa. No logran cerrar ese ciclo. Y esa falta de autoperdonarse se convierte en cadenas de culpabilidad, hermanos. El enemigo aprovecha este punto para acusar, para atormentar a las personas constantemente a la mente. Yo no sé si te has encontrado algún día a personas que llevan años en la cristiandad, en la confesión de la cristiandad, pero siguen lidiando con culpas. Y esas culpas les traen tropiezo al crecimiento, tropiezo al seguir viviendo y al alcanzar, vuelvo a repetir como dije hace un ratito, el gozo de la salvación de Cristo. Es tristísimo que cristianos que son confesos, que vienen a la iglesia por años, todavía no pueden vivir en el gozo del Señor. No porque no hayan aprendido o no porque no ansíen amar a Dios, no porque no sean cristianos genuinos, de que tengan la capacidad de poder perdonar a su prójimo, sino que no han aprendido a perdonar lo que Dios ya ha perdonado en sus propias vidas. Y eso les trae tristeza, les trae angustia, les trae retraso. Este tipo de personas viven en una mentalidad de autocastigo. Y esto es mucho más común de lo que imaginamos. En otras creencias dentro por así decirlo, del cristianismo no protestante, hay muchos que para la Semana Santa, y yo sé que la mayoría acá lo han visto, gente de otros países lo que hacen para poder llegar a agradar a Dios o pensar que por lo que hacen, que es autoflagelarse, puedan llegar a agradar a Dios o acercarse un poquito más a Dios. Hay gente que carga con culpas y que la única manera de decir, Señor, estas culpas yo las pongo acá,
golpeándose, lastimándose, hermanos. La autoflagelación, porque no se creen dignos de recibir la bendición de parte de Dios, o no merecen vivir una vida digna. Otro punto importante es la falta de paz. La falta de paz, y esta es la oración que muchas veces se vuelve difícilmente audible para Dios. Hay gente que ora a Dios, pastor, yo oro a Dios, pero siento que Dios no me escucha. ¿Te has encontrado con esa gente, hermano, hermana? ¿Sí? Siento que la oración no llega a Dios. Y no es que muchas veces la oración no llega a Dios, porque Dios escucha todas nuestras plegarias y todas nuestras oraciones, hermanos, sino porque siente que por sus culpas y sus pecados siente de que Dios no puede recibir su oración. Ahora, ¿puede haber verdad en esto? Pregunto, iglesia. Yo creo que no. Porque cuando Dios perdona, se olvida del pecado. Cuando Dios perdona, queda quitada la culpa en sus hijos. Estamos hablando de la iglesia, los hijos, las hijas del Señor, hermanos. Esta falta de perdón o de autoperdón, ¿sabe lo que hace? Rompe relaciones también. Lamentablemente. Estas personas, estos cristianos, pueden llegar a ser súper autocríticos por su falta de autoperdón, pero también proyectan dureza, proyectan crítica, proyectan resentimiento hacia los demás. Y esto causa fricción en las personas. Y no tan solo en las relaciones interpersonales dentro de la iglesia como hermano, entre hermanos y hermanas. Esto causa fricción y ruptura aún dentro de los matrimonios. Muchas veces el grave problema entre los matrimonios dentro de la iglesia pasa por no haber aprendido a perdonar, pero también a autoperdonarse. Y son tan críticos con ellos mismos que pasan esa crítica y esa dureza a su cónyuge. Escucho mucho silencio. El alma no sanada por el Señor se convierte en un terreno seco, en un terreno estéril. Hermano y hermana, si no permites que Dios sane tu corazón, tu vida va a ser seca y estéril. Porque no puedes dar lo que no tienes. Nunca. Hermanos, en vez de ser una persona de frutos apacibles, como dice la Escritura, estamos solamente quizás proyectando una vida seca, una vida que no puedes dar mucho. Llegas a un punto y ahí te quedas, hermanos. Fíjate lo que dice Proverbios 17:22. El corazón alegre es un buen remedio, pero el ánimo decaído seca los huesos. Fíjate, el ánimo viene de la palabra ánima. Ánima significa ni más ni menos alma. El alma decaída seca tus huesos. Una persona que tiene problemas en su ser interior, en su alma, es una persona que se seca. Lo dice la Escritura. Una persona que vive en sequedad extrema. Y eso es lo que tú y yo no queremos, ¿verdad? Lo que tú y yo necesitamos es recibir el agua fresca del Señor, el agua que da vida a nuestros huesos, que nos reanima y nos ayuda a seguir caminando como hijos de Dios. Fíjate, punto número 3, Cristo nos da el ejemplo de un perdón total. En Cristo encontramos el perdón total. No existen perdones a media. Y vaya que nosotros sí tenemos que aprender de eso, porque muchas veces perdonamos, pero a media. ¿Verdad? Te perdono, pero. Siempre hay un pero. Y siempre ese pero va a resaltar o va a salir a luz cuando hay más problemas.
Porque los problemas en las relaciones interpersonales siempre existen, ¿verdad? ¿Sí o no? No solo en los matrimonios, en la iglesia misma, entre los hermanos, que me dijo, que no me dijo, que hizo esto, que no hizo esto, que me miró, que no me miró, ¿sí? Y muchas veces actuamos como niños. Por todo lloramos, por todo nos enojamos, por todo hacemos berrinche, porque no hemos aprendido a perdonar a la manera de Jesús. Dile que tienes al lado, aprende a perdonar a la manera de Jesús y perdónate a la manera de Jesús. Porque en la cruz Jesús pronunció unas palabras que retumban hasta la eternidad. Fíjate, Lucas 23:34 dice Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y vaya que muchas veces hacemos cosas que no sabemos de lo que estamos haciendo. Y vaya que muchas veces estamos tomando decisiones en nuestras vidas que no sabemos el efecto que va a llegar a causar en el futuro esa decisión. Pero un efecto dañino, un efecto que va a traer arrepentimiento, que va a repercutir no tan solo en la vida de la persona que toma la decisión, sino en la postrera generación. Muchas veces nosotros los padres, si no tenemos la guía de Dios, podemos llegar a tomar decisiones que van a afectar la vida para mal de nuestros hijos y sus próximas generaciones. Por eso es tan importante, hermanos, de salir de la frialdad y de la tibieza, de vivir una vida mediocre en la presencia de Dios. Porque cuando las papas arden, ahí sí venimos, pastor, pastora, ore por nosotros, mire lo que está pasando. Y mientras tanto hemos vivido una vida tan relajada y olvidados de Dios. Y después vienen los dolores de cabeza, después vienen las quejabanzas al Señor. Y no nos damos cuenta que nuestras malas decisiones nos han traído a vivir una vida alejada de Dios. Y alejados de Dios, ¿qué dice la Escritura? Alejados de Dios, vivimos una vida de miseria. La iglesia de Cristo tendría que estar abarrotada de almas, hambrientas y sedientas de Dios. ¿Y qué es lo que muestran las estadísticas? ¿Qué muestran nuestros ojos? Una realidad totalmente diferente. Y después nos preguntamos por qué hay iglesias que les cuesta tanto avanzar. Porque los miembros de la iglesia no han entendido las prioridades que hay en la iglesia. Ustedes y yo somos la iglesia, no esto. La prioridad del reino. Nos hemos olvidado de que el reino de Dios es una prioridad. Y vivimos nuestras propias prioridades. Y en esas prioridades es donde tropezamos, nos lastimamos y vivimos vidas miserables, siendo y habiendo sido llamados a ser imagen de Dios, una imagen gloriosa que muestra la gloria shekinah de Dios aquí en la tierra, en medio de la oscuridad. Hay gente dentro de la iglesia que vive una mediocridad espiritual tan grande que se mezcla naturalmente en el mundo. Ni aquí ni allá. Wishy-washy, le dicen en inglés. Dile al que tienes al lado, no seas wishy-washy. Aprendamos. Seamos dóciles en aprender antes que sea demasiado tarde. Hay cosas en la vida que tenemos que tomar como prioridad ante la eventualidad de situaciones dolorosas que van a ocurrir. Porque esta vida aquí en la tierra no está garantizada para nadie que sea color de rosa. ¿Verdad? En el mundo tendréis aflicciones, pero aprended y mirad. Yo he vencido el mundo, dijo Jesús. No se preocupen
Siempre y cuando ustedes hagan lo que tienen que hacer, Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Ahora la pregunta del millón es, ¿estás haciendo de tu vida lo que tienes que hacer? Mira cómo está tu hogar. Eso te va a decir cómo estás. ¿Cómo está tu casa? ¿Hay una casa en orden? ¿Tu casa está funcionando como tiene que funcionar a la manera de Dios? Si la respuesta es negativa, pues hay problemas. Hermanos, Dios no puede actuar en medio del desorden. Tenemos que nosotros poner en orden nuestra casa. Y vamos a ver la gloria de Dios porque la vamos a ver. Estamos acá. Amén. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Que el Señor no nos encuentre en esa situación de no saber lo que estamos haciendo, hermanos. Acá el contexto de esta escritura está hablando Jesús colgado en la cruz, en el madero, agonizando, y en esa agonía emite palabras de perdón, una oración al Padre para que perdone y no baje fuego y los consuma. Pero también es relevante esta palabra de entender que muchas veces el no saber qué es lo que estamos haciendo aplica hoy a nuestras vidas también. Y muchas veces estamos negando a Dios, a Jesucristo, la eficacia de la cruz, la eficacia de la sangre de Cristo en nuestras vidas con nuestra mala manera de vivir, con nuestras malas actitudes, con nuestra falta de responsabilidad. Déjame decirte, iglesia, si hay algo que carece la iglesia de este tiempo, es la falta de moral en la responsabilidad. Lo que le toca hacer a la iglesia, hay miembros de la iglesia, estoy hablando de la iglesia de Cristo en el mundo, que no toman responsabilidad de su llamado, y eso es inmoral. Se convierte en inmoralidad delante de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor pide por un perdón y ese perdón es pleno. Déjame decirte, cuando Dios perdona, perdona en plenitud y su perdón es radical. Hermanos, sin condiciones, como tú comprenderás, muchas veces nosotros perdonamos de una manera condicional. Pero el amor de Dios es incondicional y es un amor lleno de gracia. Lleno de misericordia, hermanos. Cuando Cristo te perdonó, cuando Cristo nos perdonó, no dejó nada para después, no dejó nada pendiente. Fíjate lo hermoso del perdón de nuestro Señor, que no hay nada pendiente porque todo se ha pagado. Ya no somos deudores. No le debemos nada a nadie. No le debemos nada a nuestro Padre Celestial porque Jesús pagó por ti y por mí. ¿Qué reciprocidad tienes tú para con Jesús en ese sentido? Si tanto amor Jesús tuvo por ti, que aún agonizando en esa cruz dijo, Padre, perdónalos. Y ahí estabas tú incluido como yo también. ¿En qué sentido estamos siendo recíprocos a ese amor? Piénsalo. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está tu relación con tu cónyuge? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Cómo está tu relación con tus hermanos de la iglesia? ¿Está bien? Salmo 113:12 dice, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, fíjate qué hermoso, como lejos del oriente está del occidente. De esa manera Dios define a través del Salmo el hecho del perdón de nuestros pecados y nuestras faltas. Yo no hay manera de volver a alcanzar esos pecados porque Dios ya los tiró tan lejos de nuestras vidas. Ahora pensemos en esto. Si Dios siendo santo, si Dios siendo perfecto, si Dios siendo justo, ha decidido perdonarnos
completamente a cada uno de nosotros con qué derecho tú y yo seguimos condenándonos a nosotros mismos. ¿Qué derecho tenemos a negar la eficacia del perdón de Dios en nuestras vidas al no perdonarnos a nosotros mismos, hermanos? Negarse al autoperdón en el fondo es dudar del poder suficiente de Cristo. De una manera indirecta, estoy poniendo en tela de juicio el poder del perdón que residen en Cristo Jesús. Punto número 4. Autoperdón no es autojustificación. ¿Puedes entender esto? Esos términos. El autoperdón no significa que yo me voy a justificar de mis obras, que tú te vas a justificar de lo que estás haciendo, que tú sabes que está mal delante de Dios. Y esto es algo que se debe aclarar. Perdonarnos no significa minimizar el pecado de ninguna manera. Porque aunque hemos sido lavados por la sangre de Jesús, hemos sido perdonados por la sangre de Jesús, esta carne te lleva ¿a qué? A pecar. ¿Cuándo te lleva a pecar? Cuando no oras, cuando te has levantado sin orar, te das cuenta de que tu carne está subiendo, se está poniendo al rojo vivo. Y cuando se pone al rojo vivo la carne, podemos llegar a lastimar a la gente y lastimarnos a nosotros mismos, autoflagelarnos a nosotros mismos también. Mis hermanos, tampoco significa justificar errores, tampoco significa negar, vuelvo a lo mismo, responsabilidades. Tú y yo somos responsables. Dile al que tienes al lado, tú tienes responsabilidades. Somos responsables. No podemos tirarle la pelotita a nuestro prójimo, ¿verdad? Es que, Señor, la mujer que me diste. ¿Se acuerdan? El viejo truco de Adán. La mujer que me diste, Señor. No. Responsabilidad, querido. Eres responsable. ¿Dónde estabas tú cuando tu media naranja estaba incurriendo en el pecado? ¿Dónde estabas? Responsabilidad. El verdadero perdón tiene que surgir primeramente de reconocer el pecado. Hay que reconocer nuestros pecados. Tenemos que reconocer nuestros pecados. Salmo 32:5 está hablando el salmista, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. O sea, se presenta delante de Dios a confesar y no a ocultar. Porque muchas veces oramos al Señor, Señor, perdóname mis pecados. En nombre de Jesús, amén. ¿Qué pecados te dice el Señor? Es igual que cuando un hermano viene a disculparse contigo, porque pues hay Santa Cena, ¿verdad? Hermano, perdóname. ¿Y por qué te tengo que perdonar? Tú perdóname nomás. Eso, mire, hermana, tengo 40 años de recorrer el cristianismo y le puedo asegurar que he escuchado miles de veces ese dicho, tú perdóname nomás. ¿Qué dice el salmista acá? Te confesé mi pecado, no lo oculté, no le puse una barrera, me abrí totalmente, abrí mi corazón, desnudé mi alma totalmente a ti, Señor, y te confesé verdaderamente quién es Guillermo. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Es una reflexión, esto es hablar de reflexionar. Me dije a mí mismo. ¿Cuánto tiempo te tomas en reflexionar en el día? Porque esto es diario. Esto es de todos los días. ¿Qué tiempo tú te tomas a pensar y a reflexionar en tu accionar en la vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Porque no me vengas a decir, es que no me di cuenta, Señor. No. Volvemos a la responsabilidad. Todos y cada uno, los que somos hijos, sabemos cuando estamos actuando mal. Me voy a confesar
Dice, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú, a partir de ahí, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Si yo no confieso mis pecados, si tú no aprendes a reflexionar y a decirte a ti mismo, voy a reflexionar, voy a pensar, voy a meditar en mi vida y si hay pecados, Señor, los que están ocultos, que ni aún mi mente todavía ha podido discernir, tú revélamelos para yo poder pedirte perdón a ti. Porque de esa manera es como dice el salmista, y tú perdonaste, Señor, mis pecados. Porque Dios es bueno, porque grandes son las misericordias del Señor. Porque el Señor no viene a juzgarnos. El Señor no viene con un palo a pegarnos por cada error que cometemos. Pero sí, el Señor quiere que vivamos una vida disciplinada en reconocimiento que cada acción que nosotros cometemos trae una consecuencia, buena o mala. Siempre, hermanos. Aunque digamos, Señor, tú lo sabes, tú eres bueno, Señor, esto yo sé que no lo tendrás en cuenta porque yo trabajo para ti, Padre. Yo me desvivo en la iglesia, esto no me lo vas a tener en cuenta. ¿Qué dice el Señor? Wrong, equivocado. Toda acción tiene una consecuencia, porque lo que sembramos en esta tierra es lo que vamos a cosechar, ¿sí? El pecado tiene que confesarse delante de Dios. Primera de Juan 1:9, para ir avanzando, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es ¿qué? Dios es fiel. Dios es fiel y justo. ¿Qué más? Nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. No porque tú y yo lo merezcamos, sino porque Dios es fiel y porque Dios es justo, hermanos. Aceptar el perdón de Dios por medio de la sangre de Jesús. ¿Has aceptado el perdón de Dios? Dile al Señor hoy, acepto tu perdón, Señor. Dilo conmigo, acepto el perdón de mis pecados. Acepto que me hayas perdonado, Señor Jesús. Lo acepto. Y esto es parte de tomar la decisión de no seguir siendo esclavo de la culpa. Cuando tú aceptas el perdón, estás diciéndole a esa culpa, ya no te necesito. Estoy quitándome el peso del yugo que no me deja avanzar de la culpa. Porque estoy aprendiendo a aceptar de que yo también he recibido perdón. Así como he recibido perdón, he recibido el don y la gracia del amor. Y aun que se me llama a amar a Dios, ahora puedo amar a Dios, ahora puedo amar a mi prójimo, pero también aprendo a amarme a mí mismo, con mis errores, con mis defectos. Ahí cuando te mires al espejo, ¿sí? No pienses cuántos miles de dólares tienes que invertir en el cirujano plástico, ¿verdad? Por tus arrugas, porque estás medio chavi, porque tienes que ir al peluquero y el peluquero, la tinta te sale $100, ¿verdad? Y no estoy hablando de las mujeres, estoy hablando de los varones, ¿eh? Aprender a rescindir de esa culpa que nos mantiene ahí oprimidos, hermanos, porque Dios ya la sepultó en el fondo del mar. El perdonarnos a nosotros mismos no nos libera de las consecuencias, escucha bien, el perdonarnos a nosotros mismos no nos libera de las consecuencias de los actos que hemos cometido aquí en la tierra. Vuelvo a repetir, lo que hemos sembrado lo vamos a cosechar, nos guste o no nos guste. Pero ¿sabes qué? Va a liberar tu alma y la mía. De entender de que no hay una condena eterna para los que estamos en Cristo Jesús. Quizás en esta tierra, por nuestra mala acción, nuestra mala actitud, aun cuando hemos venido a los caminos del Señor, vamos a tener que recoger mucho de nuestro pasado hasta que comenzamos a cambiar la semilla, ¿verdad?
Y cuando comienzas a cambiar la semilla en tu vida, lo que siembras, vas a empezar a recibir cosas buenas, cosas positivas, cosas que te hacen crecer, que te hacen madurar, que te hacen bien, hermano. Pero lo más importante de esto es de que tú y yo hemos sido perdonados. Y ese perdón significa vida eterna. Una vida gloriosa en la presencia del Señor. No importa lo que pasemos en esta tierra, sabemos que somos del Señor. Y que cerrando los ojos aquí en esta tierra, los abrimos en la presencia de nuestro Padre. Dale un aplauso al Señor. Debemos aprender que nuestra alma, la sanidad del alma, de nuestra alma, surge inevitablemente del perdón. Cuando a través del perdón otorgado por Dios aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos, escucha bien, ocurren milagros. El milagro primero es la paz con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, sino que Dios a través de Cristo Jesús hizo la paz con nosotros, porque Jesús pagó toda nuestra culpa, todas nuestras faltas, mis hermanos. Es el Señor que restaura la relación perdida por la rebelión del hombre y nos reconcilia consigo mismo en Cristo Jesús. Otro milagro es la paz consigo mismo o conmigo mismo, contigo mismo iba a decir, ¿verdad? Y es cuando esas voces que te acusan y te atormentan del pasado, hermanos, son silenciadas por la voz poderosa del Espíritu Santo de Dios que habita en cada uno de nosotros y podemos vivir una vida de gozo y de paz. Porque ya no le debes a nadie, mucho menos a Dios. No tienes que dar cuenta por tu culpa y eso sí que quita bagaje de nuestra alma, hermanos. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuando yo recibí a Jesús, fue algo tan impresionante en mi vida. Fue algo tan maravilloso en mi vida. Y no fue algo místico, que andaba volando como los ángeles. Fue un espíritu de reconciliación que llegó a mi vida, aún a mis 14 años, que lo único que yo podía hacer para manifestar ese gozo era llorar. Y yo comencé a llorar y no sabía por qué lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, pero yo sabía que era el Señor, ahora lo entiendo, era el Señor trabajando, el Espíritu de Dios trabajando en mi vida, trayendo reconciliación con el Padre, librándome de toda la carga del pecado, porque usted puede decir, bueno, ¿qué pecado puede tener un jovencito, un niño? Hemos nacido con el pecado. Y tanto los niños como los viejos merecemos la muerte. Por cuanto todos pecamos, todos pecaron, dice el apóstol Pablo, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que no podemos decir que los niños están sin pecado, ¿sí? Ahí los vemos a los chicos jugando en el patio, ¿verdad? De vez en cuando se surten, están jugando y no tienen la reacción de venir y abrazarse. I love you, ¿verdad? ¿Cuál es la reacción que tiene cuando uno tiene un juguete que el otro quiere? ¡Pumba! Ahí te va, arrebatarlo y si no se lo da, ¡pumba! Ahí te cayó, ¿verdad? Esa es la reacción natural, ¿sí? ¡Ay, los niños! ¿Sí? Hay que corregirlos. Porque esa es una reacción natural, pero no buena. Porque esa es la naturaleza del pecado que traemos. Ahora, qué maravilloso es poder decir, cuando uno viene a Cristo, literalmente, descansar de que mis culpas y mis cargas, aún cuando mi conciencia y tu conciencia pueden llegar a decirte, oye, acuérdate de lo que hiciste. ¿Sí? Hay unas movies ahí de muchos años que tienen muchas series que dice algo de, me acuerdo de lo que hiciste el verano pasado, algo así. ¿Verdad? Satanás viene a decirte, te recuerdo lo que hiciste antes de venir a los aleluyas. No dejes que esa voz llene tu vida, porque tú y yo ya hemos sido perdonados. Tenemos paz para con los demás. Cuando una persona realmente vive y se perdona a sí mismo y tiene paz y consigue paz para consigo mismo, puede llegar a tener paz para con los demás. Vuelvo a decir, no puedes dar lo que no tienes. Tarde que temprano se te sale la chancleta.
Tarde que temprano lo oculto sale a la luz de quién verdaderamente tú eres. Y puedes pasar 20 años disimulando ser algo que al final del día vas a llegar a mostrar lo que ha habido en tu corazón. Tenemos paz. Ten paz, hermano, y dale la paz al que tienes al lado. La paz sea contigo. No escucho, y con tu espíritu. También se restaura a través de esto la identidad perdida. ¿Sabes? Cuando nosotros entendemos de que valemos mucho más de lo que tú y yo pensamos que valemos para Dios, somos tan valiosos. Jesús pagó hasta la última gota de su sangre. Déjame decirte, por ti. Tú vales toda la sangre de Jesús. No hay nada que Jesús haya dejado en sus venas para poder darte una nueva identidad. Eso no te tiene que llenar de gozo, de alegría y cambiar la manera de cómo tú te miras al espejo, de que necesitas ya un cirujano plástico, que necesitas cambiar cosas estéticas en vez de aceptar de que Dios tiene que cambiar algo interior primeramente, que eres tú mismo, que no sabes perdonarte a ti mismo. Hermanos, cuando entendamos de que independientemente de nuestros errores, nuestras dificultades, nuestros procesos de cambio, no justificando el pecado, porque hay responsabilidad en cada uno de nosotros, pero sabiéndonos que estamos susceptibles al error. Hay un margen de error, no somos perfectos. Sabernos de que hay un Dios tan misericordioso y tan amoroso tiene que cambiar inevitablemente nuestra manera de pensar, nuestra perspectiva de quién es Dios. Y rasgos característicos de cristianos que viven en el dolor, en la angustia, es porque han tenido probablemente imágenes de padres que los agredían, que los maltrataban, que los han abandonado y cuántas otras cosas. Y de esa imagen, cuando no estamos sanos en nuestro corazón, vamos a mirar a Dios. Vamos a tender a pensar de que Dios va a ser igual lo que hizo mi padre y mi madre terrenal, abandonarme. En el momento que yo más lo necesité fue cuando más estuvo ausente. Y Dios no funciona de esa manera. Dios está con nosotros. Dios no nos ha abandonado, ni nos dejará, ni nos desamparará, dice la Escritura. Isaías 1:18 dice, vengan, dice, pongamos las cosas, ¿cómo dice? En claro. Vamos a conversar, está diciendo el Señor. Pongamos las cosas en claro, está diciendo, vamos a sentarnos a la mesa a conversar. Vamos a hablar, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, dice, quedarán como la lana. Blancos como la blanca lana. Eso es lo que hace, como la nieve, gracias. Como la lana también, la lana. Zapata me dicen a mí, si no la gana le empata. Esa es la calidad de Dios que tenemos y de Padre que tenemos. De que no va a estar remachándonos todo el día de nuestra falta, de nuestras debilidades. Algo que tú y yo somos muy autocríticos y sí, estamos permanentemente violentándonos a nosotros mismos, en nuestro ser interior, por no aprender a perdonarnos como Dios nos ha perdonado a cada uno de nosotros, hermanos. Ya para ir cerrando, la falta de autoperdón es una de las prisiones espirituales más comunes, pero también más dolorosas en la vida de un cristiano. Teniendo la oferta de la libertad que el Señor nos regala, muchas veces algunos deciden quedarse en celdas y prisiones por la falta de perdón. ¿Qué dice ese cartelito?
Perdonándonos a nosotros mismos es perdonar. Estamos siendo perdonados en el cielo, pero nuestras mentes viven en un estado de condena. Fíjate, del cielo nos extienden el perdón, pero nuestras mentes viven en un estado de condena permanente. Y eso no nos deja avanzar como hijos. Cristo no vino a este mundo para que vivamos encarcelados, emprisionados, en prisiones de oscuridad, en prisiones de dolor. Hermanos, Cristo vino a decirnos a través de su obra redentora en la cruz, borrón y cuenta nueva, chicos. Seguimos adelante. No importa lo que pasó, ya pagué yo. Está todo saldado. Hoy el Señor nos extiende una invitación doble. Primero, recibe el perdón de Jesús. ¿Puedes recibir el perdón de Cristo? Pero acéptalo de verdad. No lo digas de una manera teórica porque lo has leído en la palabra de Dios, sino porque hay una reflexión en tu ser en este momento para decir, Señor, verdaderamente yo recibo tu perdón. Ahora, otro punto es compartir de ese perdón hermoso con otros. ¿Recuerdas? El Señor Jesús dice, amarás a tu prójimo, pero como a ti mismo. ¿Ya has recibido el perdón? ¿Ya tomas la decisión de que ese perdón tiene que liberarte de todas esas cargas? ¿De todo ese pasado? ¿De todo ese sufrimiento? Decides despojarte de eso a los pies de Jesús. Y es a partir de ahí donde podemos comenzar de una manera genuina a como Dios quiere y como Dios mira, a compartirlos, a ese amor y a ese perdón a los demás hermanos. Quizás por muchos años hemos cargado peso en nuestro corazón, en nuestra alma. Quizás piensas, hermano, hermana, que lo que has hecho en el pasado no tiene remedio, no tiene perdón. Quizás piensas que no mereces otra oportunidad de parte de Dios, ni de tu familia tampoco. Pero déjame decirte, como dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5, he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Y Él ha hecho todas las cosas nuevas. Y Él quiere hacer las cosas nuevas en tu vida, en tu familia. Cuando el Señor dice, he aquí yo hago las cosas nuevas, está diciéndote, dame la oportunidad de comprobar que yo tengo el poder de hacer cosas nuevas en tu hogar, en tu matrimonio, en la vida de tus hijos, en tu familia, en tu relación. Dios está dispuesto. ¿Estarás tú dispuesto hoy? ¿Tendrás la entereza delante de Dios a decirle, Señor, yo hoy dispongo mi corazón a recibir lo nuevo que viene de ti? Decido despojarme de una vez y de por todas, Señor, y me vas a ayudar, Señor, y voy a orar y va a ser mi oración todos los días hasta que ya no más ocurra esta culpa en mi vida, Señor. Yo me despojo en el nombre de Jesús y cada vez que venga el espíritu de culpa a mi vida voy a decidir en el nombre de Jesucristo despojarme de esa culpa, porque yo por mis fuerzas no lo puedo hacer, pero tú ya lo has hecho en mi vida. Tú ya lo has hecho en mi vida. Recibamos lo nuevo de Dios, soltemos la culpabilidad. Perdónate, hermano, así como Cristo te perdonó. Perdónate. Y yo quiero que a partir de este momento podamos tener un momento de oración. Vamos a orar al Señor. Ponte de pie. Y yo quiero extender una invitación